Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros continuamos con el estudio del capítulo 9 según el Evangelio de Marcos. Si aún tú no has visto la primera parte, yo te invito a que visites el canal para que la veas y así puedas tener el estudio de este capítulo completo. Hoy nosotros vamos a comenzar leyendo desde el versículo 30, así que si tú tienes tu Biblia, por favor, acompáñame en la lectura. Dice así la poderosa palabra. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Jesús había sanado a un muchacho endemoniado. Y aquí nosotros vemos que él salió de aquella área donde estaba la muchedumbre, donde muchas personas le habían seguido, donde personas se habían aglomerado alrededor de los discípulos y de Jesús, pero ahora él sale. Y dice aquí que caminaron por Galilea. Él y sus discípulos están caminando solos. Esta vez están evitando que las personas se aglomeren a su alrededor. Entonces dice el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Aquí, mientras Jesús está caminando por Galilea con sus discípulos, les está enseñando, les está hablando, les está preparando para los acontecimientos que van a ocurrir. Y les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Este título, el Hijo del Hombre, Jesús siempre lo usa para él hablar de sí mismo. Nosotros sabemos la profecía que nos habla el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel sobre el Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que esto habla y describe a Jesús como el Mesías por venir, como el Salvador del mundo, como quien reinaría sobre todas las naciones. Es por esto que Jesús, a través de este título que él se refiere a sí mismo, les está hablando, les está enseñando a sus discípulos. Dice que les dijo, él sería entregado a hombres y a él se le quitaría la vida. Y quizás esto que Jesús les está hablando no encaja con lo que ya ellos se habían propuesto de cómo sería el Mesías. Muchas veces, en muchas ocasiones, ya nosotros hemos discutido de que los discípulos, tanto como todos los otros judíos, esperaban un Mesías guerrero, político, libertador, que los librara del yugo del imperio romano y que se sentara todopoderoso en el trono y que reinara sobre ellos. Y es por esto que ellos, esta idea, esto que Jesús les está enseñando no encaja con lo que ya ellos creían. Y aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ellos nunca han mostrado el estar de acuerdo con que Jesús baje al área de Judea y que entregue su vida, pero siempre se le escapa esa información que Jesús le da de que él resucitaría al tercer día. Ellos no pueden entender esta parte de que se le daría muerte, pero de que él resucitaría. Es aquí donde los discípulos muestran que ellos no entienden, que ellos todavía no han comprendido cómo Jesús está cumpliendo todas las profecías, cómo esto se había hablado y Jesús va a cumplir todas las cosas. Aquí él dice que ellos no entendieron aquella palabra, pero que tenían miedo de preguntarle. Qué tristeza que unos hombres que caminaron con Jesús, que han visto las maravillas que Jesús ha hecho, que han visto todos los milagros, las sanidades y mayor aún, que han escuchado la palabra del reino de los cielos, no puedan entender estas cosas y más aún que tengan temor de preguntarle. ¿Dónde está esa confianza de maestro y discípulo? Los discípulos siempre le preguntan al maestro, ellos están ahí para aprender, ellos están ahí para escuchar, para analizar, pero en este momento ellos tienen miedo de preguntarle. ¿Por qué tenían miedo? Quizás porque las respuestas que Jesús les iba a dar no iba a encajar con las características del Mesías por venir que ellos estaban
planeándose ya en sus mentes. También nosotros sabemos que Jesús en 2 ocasiones ya les había dicho que sus corazones estaban endurecidos. El celo religioso los tenía endurecidos. Ellos no podían ver más allá de lo que ya sus mentes se habían planeado sobre el Mesías. Y es por esto que quizás ellos no quieren entrar en esta conversación por temor a la respuesta. Y ahora vamos a leer en el versículo 33. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Aquí Jesús ya caminó por Galilea, ya está llegando al lugar donde él reside. También nosotros encontramos que aquí también reside el apóstol Pedro. Aquí en Capernaum, ya nosotros hemos hablado de esta ciudad, es una ciudad marítima, se encuentra justamente a la orilla del mar de Galilea, es una ciudad rica, hay mucho comercio, la pescadería y demás, y Jesús llegó aquí, donde él reside, ahí se encontraba su casa. Entonces, él hace una pregunta a los discípulos y le dice: ¿qué ustedes estaban preguntándose entre sí? ¿Cuál era la conversación que ustedes tenían? ¿Por qué ustedes se estaban disputando entre uno a los otros? ¿Cuál era el conflicto que ustedes estaban hablando? Jesús conoce todas las cosas. Jesús conoce el corazón de sus discípulos, y Jesús aquí con esta pregunta los va a confrontar con una realidad que ellos no quieren escuchar. Vamos a seguir leyendo. Dice: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Por esto ellos estaban callados. Ellos no se atrevieron a preguntarle a Jesús, ellos no se atrevieron a contestarle a Jesús, porque ellos sabían que lo que ellos estaban discutiendo en el camino iba contrario a las enseñanzas que Jesús le había dado por todo este tiempo. Jesús, mientras él hablaba del reino, él hablaba sobre el servicio, sobre la humildad. Jesús, a través de sus actos, a través de los milagros que hizo, las sanidades, todo esto hablaba de servicio, de darse al prójimo. Entonces aquí vemos que ellos están preguntándose entre sí, no solo preguntándose, están disputando, ellos están peleándose prácticamente entre quién de ellos sería el mayor en el reino. Y nosotros aquí tenemos que ver algo. Y es que esta conversación que los discípulos tenían entre sí nos aseguran que ellos estaban esperando ese Mesías guerrero, rey, político, porque ellos pensaban que Jesús llegaría a Jerusalén, que Jesús se coronaría como el Mesías, que él comenzaría a reinar, que él se saldría o vencería al Imperio Romano, y una vez él reinara les iba a dar unos puestos a ellos. Entonces ellos se están peleando quién recibiría el puesto mayor. Esto nos enseña cuán cegados estaban ellos espiritualmente. Nosotros vemos aquí que el orgullo está tomando control, su ego se está inflando. Quizás Jesús en el camino les está diciendo: yo voy a ir a Jerusalén, como ya leímos, voy a bajar, pero ellos obviaron todo lo demás que Jesús había dicho, y en sus mentes ya Jesús se iba a coronar allí como rey. Entonces cada uno de ellos tendría ese puesto privilegiado. Y entre esos puestos privilegiados ellos querían saber cuál iba a ser el mayor. Y entonces aquí Jesús los va a confrontar. Jesús aquí va a tenerles que hablar de una manera que les va a romper el orgullo. Nosotros podemos señalar aquí a los discípulos, pero en nuestras iglesias a veces nosotros vemos la misma actitud, la misma pelea por posiciones, la misma búsqueda por reconocimiento, la misma búsqueda para que nosotros seamos exaltados. Entonces se nos olvida que la iglesia no es nuestra, que la iglesia es de Cristo. Se nos olvida que nosotros no somos aquí el instrumento mayor, no, el instrumento es la palabra, es el Espíritu Santo quien la da. Nosotros aquí podemos criticarlos a ellos
porque ellos peleaban quién iba a ser el mayor, pero a veces en nuestras iglesias, vamos a repetirlo, sucede lo mismo. Hay personas que se abrazan a unos ministerios como si fuera una posición por encima de los demás en nuestras iglesias. No lo haga. Esto no es de Dios. Hay personas que se creen que su título les garantiza el ellos caminar de una manera que son intocables. No haga eso. Eso no es de Dios. Eso es el orgullo. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo tengo tanta unción que no me puedo dejar tocar por los pecadores. ¿De dónde se saca eso? Si Jesús caminó y las personas lo tocaban y Él sanaba. Yo he escuchado de personas que ellos no pueden sentarse con la grey, ellos se sientan aparte como si estuvieran en una posición grandísima. Se olvidaron de que el llamado no es ese. Ese no es el llamado. Eso es dirigido por un orgullo religioso disfrazado de humildad, disfrazado de que tienen unción, de que es un llamado especial. No. Mientras haces eso, estás imitando a estos discípulos que dijeron, ahora Jesús va a ser el rey, nosotros vamos a tener una posición privilegiada, pero ¿cuál de nosotros será el que la posición sea mayor? Esa era su pelea. Esa era su pelea, y si nosotros lo vemos, por favor, oremos por las personas que todavía actúan de esta manera. Pero vamos a seguir leyendo, y dice, ahora, en el versículo 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Aquí Jesús se está describiendo a él mismo, porque Jesús cuando dice él será postrero de todos y servidor de todos, esto fue lo que Jesús hizo. Jesús sirvió a los demás. Jesús puso a los demás en primer lugar. Entonces les está diciendo, prácticamente les está diciendo, ustedes no han entendido el mensaje. Perdón. Entonces, en el versículo 36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús tomó un niño. Jesús sale, Jesús se sentó, llamó a los 12 y tomó un niño. En este tiempo de Jesús, nosotros tenemos que entender que los niños eran catalogados como propiedad. Eran catalogados como un instrumento que ellos utilizaban para la labor. A los niños no se le daba la atención que nosotros hoy día le damos, o la posición que nosotros los tratamos como cualquier otro miembro de la familia. No en los tiempos de Jesús. Los niños no se tomaban en cuenta. Los niños, volvemos a repetir, eran usados para las labores cotidianas, para el trabajo, pero ellos no veían a un niño con importancia, lo veían como lo más simple y lo más sencillo. Y es por esto que Jesús lo toma, para darle un ejemplo a aquellos discípulos que habían permitido que su ego se inflara, que su orgullo creciera. Y le está diciendo, ven este niño que la sociedad los cataloga tan sencillos e insignificantes. El que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Si tú entiendes que nosotros venimos a servir, no a ganar posiciones, que nosotros venimos a suplir la necesidad de los más sencillos, de los que más necesitan, entonces nosotros vamos a entender la enseñanza de Jesús. Entonces nuestro ego, nuestro orgullo no puede crecer. Aquí Jesús le desinfló el ego. Le mató aquel orgullo al poner a aquel niño. Esto que ustedes creen que es tan insignificante, este niño tan sencillo, el que lo recibe a él, me recibe a mí. Qué enseñanza grande Jesús le dio. Que Jesús aquí les está hablando directamente al corazón. Les está diciendo, ustedes no han entendido lo que es el servicio. Ellos esperaban servir con un rango enorme en el reino de Cristo. Eso le dijo, se equivocaron. Y nosotros sabemos
que cuando estemos el reino de Jesús, cuando nosotros veamos la Nueva Jerusalén, claro que nosotros vamos a ver que hay un lugar especial para estos discípulos. Pero en este momento Jesús tuvo que confrontarlos con la verdad de que el reino de los cielos no trabaja de la manera que ellos estaban esperando. Que el reino de los cielos se trata de servir. Se trata de bendecir al más sencillo, al que menos puede, defenderse, a ese nosotros lo defendemos. El que menos tiene, a ese nosotros le damos. Y esto es lo que Jesús está hablando aquí. Y después le añade, el que recibe a este niño no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Está diciendo, la mano del Padre está envuelta en todas estas enseñanzas. Ellos aún todavía no pueden captar que el plan del Padre, ese plan de amor, de Dios, el Padre amó de tal manera al mundo que ha enviado a Jesús para que le enseñe el verdadero camino a Él. Entonces ahora nosotros seguimos. Dice aquí el versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se le prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá sus recompensas. Aquí ya Jesús le dio aquella enseñanza para hablarle. Ustedes están muy orgullosos, tienen que meditar en lo que verdaderamente es el reino de los cielos. Y ahora se nos narra que Juan le está diciendo a Jesús que habían visto unos hombres que en el nombre de Jesús estaban echando fuera unos demonios. Entonces la actuación de los discípulos fue prohibírselo. Ellos se lo prohibieron. Entonces después se lo dicen a Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué? No se lo prohíban. Porque si ellos lo están haciendo en mi nombre, ellos no están en contra de nosotros. Ellos están por nosotros. Y esto es una enseñanza que nosotros tenemos que aprender. Porque todo ego guiado por la religiosidad va a actuar como actuaron estos discípulos. Hay personas que si tú no eres de esta denominación no quieren escucharte absolutamente nada. Hay personas que si tú no eres de la denominación tal, inmediatamente te catalogan como que estás perdido, como que eres un pecador, como que tú no conoces al Señor. Y no quieren aceptar que Dios también utiliza personas de otras denominaciones. Nosotros somos salvos por gracia, por la fe en el sacrificio perfecto de Jesús. Ninguna denominación nos va a salvar. Ningún título nos va a salvar. Algunos oran de esta manera, algunos oran de esta otra manera. Algunos se visten de esta manera, algunos se visten de otra manera. Que el Espíritu Santo se encargue de eso. Pero nosotros no somos quienes para decir, el Señor escucha a este grupo, pero a este grupo no lo va a escuchar. Si le están sirviendo a Jesús de corazón, Dios los escucha. Nosotros hemos puesto divisiones, Dios no las tiene. Hay personas que inmediatamente se enteran, este de esta denominación, perdido, no sabe nada, está en la carne, y empiezan a utilizar unas cosas que no son bíblicas para juzgar a todos los que en el nombre de Jesús están sirviendo. Y Jesús aquí lo dejó muy claro. Si están trabajando en el nombre de Jesús, entonces están trabajando para el reino. Nosotros estamos llamados a ser una iglesia. Y nos tenemos que amar unos a los otros y respetar cómo cada cual trabaja. Hay unas herejías, eso nosotros no lo aceptamos. Hay unas iglesias que nosotros sabemos que no son cristianas, no las aceptamos. Pero todo aquel que en el nombre de Jesús se reúna y trabaje para su gloria,
pertenece a la iglesia de Cristo y nosotros no podemos estar señalando quién es quién. Eso lo hacían los judíos, eso lo hacían aquellos religiosos. Por eso Jesús le tuvo que decir, no juzguen. Jesús siempre le habló fuerte a los judaizantes, a aquellos líderes judíos que no podían ver más allá de lo que ya ellos habían propuesto. Y a veces en nuestras iglesias nosotros encontramos el mismo espíritu judío, fariseísta, que como tú no te vistes de la manera que ellos se visten, entonces dicen, pues Dios no lo puede usar a él. Dios no puede usar a esa persona porque no está vestida igual que yo. Que esta persona se reúne con tal pastor, entonces Dios no lo puede utilizar porque ese pastor no es de Dios. Que esta persona vive, vamos a suponer, en tal lugar, en ese lugar yo me he enterado que las iglesias son de esta manera. No lo recibamos. Eso es un espíritu fariseísta. Aquí los discípulos están actuando de esta manera. Como no andaban en el grupo de ellos, entonces rápidamente los señalaron. Y Jesús les dijo, no, si están trabajando en mi nombre, si están sirviendo en mi nombre, déjalos. Están con nosotros. Que aprendamos de esta lección. Entonces después dice aquí que cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre por ser de Cristo, de cierto que digo que no perderá su recompensa. Aquí Jesús lo explica. Le dice, todo aquel que clame a su nombre, a Cristo, nosotros sabemos que va a tener una recompensa porque reconoce a Jesús. Todo aquel que ha reconocido a Jesús va a tener su recompensa. No juzgue. No juzgue cómo aquel le sirve a Cristo, cómo aquel le sirve a Cristo. Nosotros oramos. Si sabemos que hay alguien en error, tenemos que corregirlo. Eso sí. Si sabemos que alguien está dando una enseñanza falsa, eso sí se corrige. Pero cuando alguien está sirviéndole al Señor de todo corazón, vamos a dejarlo. El Señor tiene cuidado de ellos. Y seguimos. Entonces dice ahora el versículo 42, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Aquí Jesús está hablando fuertemente de estas personas que rechazan a aquellos que están buscando al Señor. Aquellos que creen en Él. Aquellos pequeños, sencillos, cualquiera que los haga tropezar, qué triste será su destino. Aquí nosotros tenemos que hablar de aquellas personas que ahogan a alguien que está creciendo por el simple hecho de que no actúan como ellos. Volvemos a ver a Jesús señalando a aquel espíritu religioso, fariseísta, que cegaba, que hacía que se maltratara a todo aquel que no seguía las mismas reglas o dogmas puestas por ellos mismos. Tenemos que tener cuidado cómo tratamos al prójimo, cómo tratamos a aquel que se está levantando en el nombre del Señor. Vamos a tenerle paciencia si no hace las cosas como nosotros creemos que se supone que se hagan. Vamos a practicar el amor, la misericordia, la bondad con estas personas. Entonces después dice aquí la palabra, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí nosotros vemos que Jesús está utilizando unas enseñanzas que son bien fuertes. Porque si nosotros valoramos unos órganos tan importantes como nuestras manos, como nuestros pies, como nuestros ojos, imagínense cuán importante tiene que ser nuestro corazón. Si nosotros
vemos que algo está creciendo en nuestro corazón, que nos aparte de la verdad del Señor, sácalo inmediatamente. No permitamos que nada nos impida en nosotros llegar a alcanzar la vida eterna. No lo haga. Cualquier cosa que sea que se interponga entre nosotros alcanzar la vida eterna, sáquela. Por más importante que usted crea que sea, es una relación que está impidiendo que nosotros crezcamos en el Señor, lamentablemente vamos a tenerla que suspender. Hay amistades que nos separan del Señor y nosotros lo sabemos. Entonces córtela. No lo deje de amar. No le deje de ayudar cuando necesite. Pero háblele claro. Usted me es tropiezo para yo alcanzar el reino de los cielos y no puedo. Nosotros tenemos que ser sabios. Hay cosas que crecen en nuestro corazón que evitan que nosotros experimentemos la gloria. Y nosotros tenemos que sacarla, arrancarla. Nosotros a veces jugamos con la gracia que el Señor nos ha dado y creemos que nosotros podemos permitir ciertas cosas. No lo haga, porque todo lo que usted permite va a crecer. Y si nosotros no nos cuidamos, podemos nosotros desviarnos del camino de la verdad. Es por esto que Jesús aquí está utilizando estas enseñanzas. Es tu mano, es tu ojo. Es mejor perder estos miembros que perder la vida, que ir al infierno. Entonces aquí Jesús está utilizando el infierno. Nosotros hemos hablado sobre este tema anteriormente en la enseñanza de esta área donde se usaba como basurero, donde fue un área que primeramente en los tiempos antes de Jesús se utilizó como donde se hacían los rituales al dios Moloch, donde se le ofrecía a los niños para ser quemados. Después se convirtió en un quemadero, en un lugar donde se echaba todos los desechos y allí se quemaba y el fuego ardía sin parar, y por todos los desechos de comida y de otras cosas, nosotros podemos entender que el gusano siempre estaba ahí presente, y Jesús está utilizando esa misma escena para enseñar, para hablar de cómo es el infierno. Hay personas que no quieren predicar del infierno, hay personas que dicen que el infierno no existe, pero nosotros bien claro sabemos que es bíblico. La palabra sí habla del infierno, pero aquí Jesús está utilizando la imagen de aquel quemadero, de aquel sitio de desperdicio para describir el infierno. Está hablando de un lugar que no es nada placentero. Estamos hablando de un lugar de tortura. Por lo tanto, Jesús aquí le dice, es mejor tú perder algo que tú amas antes que perder tu vida. Esta es la enseñanza que Jesús aquí está dando. Entonces, ahora vamos a leer en el versículo 49. Dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Aquí esta palabra ha sido una de debate. Esta enseñanza que Jesús habla aquí, hay personas que la interpretan de diferentes maneras. Yo voy a hablar de las dos formas que se ha interpretado. La primera dice que cuando Jesús dice que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, que Jesús se estaba refiriendo a que todos tendrían que pasar por unas situaciones difíciles por amor al evangelio, que Él les está hablando a sus discípulos, le está diciendo, ustedes van a tener que sufrir. Algunos van a pagar con su vida. Ustedes tienen que pasar por este fuego. Y la sal que se usaba en parte de los rituales de los sacrificios del templo, que Jesús está diciendo, pero esto es parte de Dios. La otra interpretación que se le da a esta palabra es que hay personas que lo que dicen que significa es que
El ser salado con fuego significa ser ungido por el Espíritu Santo. Que todos tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo para nosotros poder sobrevenir toda cosa negativa. Ahora, cualquiera de las dos que sea, las dos se pueden aplicar. Nosotros sabemos que el seguir a Cristo cuesta y que nos va a revelar muchas cosas que nosotros vamos a sufrir en el nombre de Cristo. Tenemos que armarnos de eso. Quizás esto es lo que quiere decir. Pero también nosotros entendemos que tenemos que ser ungidos por el Espíritu Santo, porque es Él quien verdaderamente nos va a capacitar y vamos a tener la sazón que podemos usar para ser servidores de Cristo. Pero aquí, sea una o sea la otra, las dos son aplicables para cada uno de nosotros. Y el último versículo que leímos: tened sal en vosotros mismos y tener paz uno con los otros. Tenemos que estar sazonados, listos para servir, listos para hacer la diferencia, listos para proclamar las buenas nuevas del Señor, listos para ser usados por el Espíritu Santo. Y nosotros, aquí se nos dice: tened paz los unos con los otros. Qué hermosa las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Es un capítulo que nos reta, especialmente la mitad de esta clase. La primera parte fueron hechos narrados de lo que sucedió con Jesús. Aquí en la segunda parte del capítulo 9 se nos narra más las enseñanzas. Enseñanza que se nos habla sobre el orgullo, enseñanza que se nos habla sobre la ceguera espiritual, enseñanza que se nos habla sobre quién es el primero, sobre el servir. Enseñanzas que aquí se nos dice sobre no juzguemos a los demás. El que trabaja en el nombre del Señor es un servidor tanto como nosotros. No juzguemos por diferentes denominaciones. No digamos esta es salva o aquella no. Eso no nos corresponde a nosotros. Si están trabajando en el nombre de Cristo, son parte de la iglesia. Y después aquí Jesús habló sobre la salvación, sobre la vida que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros cuidamos nuestra relación con el Señor, nuestra vida eterna, por encima de todas las cosas. Si es serio perder un ojo, mucho más serio es perder la vida. Luchemos por estar en la vida eterna, entrar en la vida eterna con nuestro Salvador y ser la sal en la tierra. Y ya terminamos el capítulo 9. Así que si tú tienes alguna pregunta y la quieres dejar en los comentarios, por favor, a confianza lo puedes hacer. Y yo, conforme al Espíritu Santo me ayude, trataré de contestarte la misma. Si aún tú no te has suscrito, yo te invito a que así lo hagas y que le des un me gusta al video. Que si este video fue de bendición a tu vida y tú crees que puede ser de bendición a otra persona, por favor, compártelo. Si conoces a alguien que está buscando aprender de la Biblia, recomiéndale este canal. Y yo te doy las gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.